¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en 24 horas. A los cuestionamientos que existen por parte de la Iglesia Católica sobre la legitimidad del sacerdote José Carlos Tuárez en la presidencia del Consejo de Participación, se suman otras voces. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Desde un observatorio ciudadano se advierte que en su postulación hay varias incongruencias. Esto lo veremos más adelante. Tú empiezas, Gisela. Así es. Le contamos que ninguno de los 3 exfuncionarios del gobierno anterior llamados a rendir versión dentro de la investigación por concusión en el caso Arroz Verde acudieron a la Fiscalía. Este martes debían ampliar los hechos el exsecretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado. Daniela Valencia nos informa. A pesar de haber señalado su disposición para colaborar con las autoridades, el exsecretario de la Administración Pública del Correísmo, Vinicio Alvarado, inasistió el llamado a Fiscalía para rendir su versión dentro de la investigación por presuntos aportes irregulares a la campaña de Alianza País. Diligencias que se desarrollan aquí en la Fiscalía General dentro de la investigación por concusión derivada del caso Arroz Verde. También estaba llamado el esposo de la exasesora Pamela Martínez y presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jimmy Salazar, la exasesora de Vinicio Alvarado, María Augusta Enríquez. Ninguna de las diligencias se desarrolló. Este miércoles se desarrollará una audiencia de reformulación por este mismo caso en contra del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, y la exministra María de los Ángeles Duarte. Y 68.000 personas viven como refugiados en Ecuador, así lo dio a conocer la Cancillería en el marco del Día Mundial de los Refugiados. El canciller Valencia informó además que para fines de año los migrantes venezolanos en el país podrían sumar 500.000. Por guerras, conflictos, violencia y persecución, 68 millones de personas en el mundo se han visto obligadas a salir de sus países y empezar una nueva vida en otros, convirtiéndose así en refugiados. En el Ecuador son cerca de 68.000 personas de 70 nacionalidades las que viven bajo ese estatus. El Ecuador sigue siendo el país que más refugiados ha reconocido en América Latina y el Caribe. El 98% de refugiados corresponde a colombianos. Sin embargo, durante el último año, gran parte de las solicitudes provienen de migrantes venezolanos. Se han recibido 18.000 aplicaciones, solicitudes de refugio, de las cuales 4.000 hasta el momento han sido admitidas. Pero en el país, la cifra real de venezolanos bordea por ahora los 350.000, de los cuales solo 120.000 están regularizados. De allí que las autoridades analizan medidas. El Estado ecuatoriano, el gobierno nacional está en este momento estudiando qué posibilidades podemos tener, cuál es el abanico de decisiones que se encuentra o se abre ante nosotros. El señor presidente había anunciado que se estudian varias opciones, entre ellas, por supuesto, la adopción de una visa humanitaria que nos permita tener un mayor control sobre ese gran flujo de migrantes. Sin embargo, aún no se conoce en qué consistiría esta visa humanitaria y cómo y quiénes podrían acceder a ella. Esta visa necesariamente tiene que ir de la mano de atender las circunstancias de los ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en el Ecuador. Lo que sí se sabe es que según proyecciones de la ONU, para fines de este año la cifra de migrantes venezolanos en Ecuador podría llegar a 500.000. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Justamente Ecuador duplicará el presupuesto de salud para atención a los venezolanos por el incremento de migrantes en las fronteras. La representante de la Organización Mundial de la Salud evalúa la atención en Rumichaca. Ante el incremento considerable de ingresos migratorios, los $4 millones destinados por el gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Salud se vuelve insuficiente, con la imperiosa necesidad de aumentar las cifras. Inicialmente habíamos tenido una emisión presupuestaria de alrededor de $4 millones, la cual se está duplicando, se programa en duplicarla en función del movimiento migratorio y de las necesidades. A ello se suman $3 millones que aportan organismos internacionales a fin de cubrir las múltiples necesidades de los migrantes para fortalecer la línea de servicios, disponibilidad de medicamentos y personal. Esto representaba aproximadamente la movilización de un millón de dólares más o menos en colaboración con otros cooperantes. Tan solo la semana pasada se atendieron más de 20.000 de los 35.000 venezolanos que ingresaron por Rumichaca para prevenir diferentes patologías. Son infecciones respiratorias, enfermedades gastroentéricas,
También tenemos cuadros de deficiencia nutricional, sobre todo en niños. Sin embargo, el trabajo realizado nunca es suficiente debido a las múltiples necesidades de los migrantes. Refugio más que todo, porque realmente los refugios que hay ya no abarca con el tipo de personas, muchas personas que ya han llegado ya. Se anuncia el aporte internacional que garantice antirretrovirales para la detección y tratamiento oportuno de posibles casos de VIH, a fin de prevenir contagios a través de cercos eficientes en frontera. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. A los cuestionamientos que existen por parte de la Iglesia Católica sobre la legitimidad del sacerdote José Carlos Tuárez en la presidencia del Consejo de Participación, se suman otras voces. Desde un observatorio ciudadano se advierte que en su postulación hay varias incongruencias. La función pública ya seducía a José Carlos Tuárez Zambrano en 2015. El nombre del hoy presidente del Quinto Poder consta en un informe de recalificación del Consejo Nacional Electoral en el concurso de oposición y méritos para seleccionar consejeros de participación ciudadana. Entre 78 postulantes varones obtuvo una nota de 46 puntos sobre 100, una de las 22 más bajas del concurso. No pudo ser. En su segundo intento no fueron pocas las advertencias que desde la Iglesia se emitieron. En enero de 2019, la Orden de Predicadores de la Viceprovincia Santa Catalina de Siena le ordenaba a Tuárez renunciar a su candidatura en un plazo máximo de 15 días. Tuárez desobedeció, por lo que la orden procedió a sancionarlo. Le impidieron celebrar misas y usar hábito. Sin embargo, en la papeleta y en spots de campaña, Tuárez aparecía con su vestuario distintivo. Para César Cárdenas, del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, Tuárez sacó ventaja electoral de su imagen de sacerdote. Si él no se hubiera presentado como padre desde el principio, fuera una persona completamente desconocida. Y no solo eso. Cárdenas cita el artículo 21 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, en el que se detalla la prohibición de ser electos como consejeros del organismo a quienes sean miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o representantes de cultos religiosos. Si alguien está incumpliendo la ley, está violando la ley, evidentemente debe ser sancionado. ¿Qué corona tiene el cura Tuárez? Cárdenas remitió un oficio a la Asamblea Nacional para que se revise el caso y advierte que no son las únicas incongruencias que sobre Tuárez se han encontrado. Realmente la ciudadanía ecuatoriana va a conocer realmente lo que es el cura Tuárez. Tienen previsto convocar a una rueda de prensa este miércoles para dar más detalles. Mientras Tuárez envió un oficio asegurando que su postulación no tenía ningún impedimento. Todo esto ocurre mientras varias autoridades eclesiásticas le dan la espalda. Todo acto o declaración de José Carlos Tuárez queda bajo su propia responsabilidad y no se considera como postura de la Iglesia. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana dará a conocer su posición frente al tema en las próximas horas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El presidente de la República recibió al representante de un grupo de inversión interesado en el portafolio del país. Tomamos contacto con María Gracia Acosta para conocer más detalles desde la presidencia de la República. Hola María Gracia, buenas tardes, cuéntanos. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El presidente de la República se reunió en el Palacio de Gobierno con el principal tenedor de bonos de Ecuador, es decir, con Mark Combs, CEO del Grupo Ashmore y director del Comité de Inversiones. Ellos están buscando dónde invertir en mercados emergentes y para esto el primer mandatario ecuatoriano les habló acerca de la estabilidad que tiene actualmente en nuestro país. Escuchemos sus palabras. La presencia acá no es sino un síntoma de confianza en cómo estamos llevando las cosas en el país. Eso nos alegra sobremanera y queremos que tengan la certeza de que somos un país de un gobierno responsable y de un gobierno que garantiza además la seguridad jurídica de quienes invierten en el Ecuador. Para esto, previamente, el Grupo Ashmore se le dio a conocer los incentivos para nuevas inversiones y también el catálogo para que puedan efectuarlas en nuestro país. Nosotros estamos a la expectativa de los resultados y se los contaremos en nuestras próximas emisiones. Una buena tarde para todos. Ustedes siguen con más información en estudios. Igual para ti, muchísimas gracias, María Gracia. Seguimos con más información. La Asamblea Nacional debate en primera instancia la derogatoria del impuesto verde. Los asambleístas califican de confiscatorio este impuesto. Además, hay pedidos para que se devuelva el dinero a quienes pagaron hasta este momento.
Así llegaron a la asamblea los que se denominan afectados por el impuesto verde. Es que ya inició el debate para eliminar este impuesto que empezó a funcionar desde el 2012 y que recaudó más de 900 millones de dólares. Este impuesto ha afectado a millones de ecuatorianos, ha afectado el bolsillo de millones de familias ecuatorianas. Y es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de esta Asamblea Nacional, sintonizarse con el pueblo ecuatoriano para que el impuesto verde sea historia en el Ecuador. Los legisladores consideran que este impuesto no tenía un objetivo claro, pues no aportó a los temas ambientales. Nosotros consumimos mucho más combustible por persona que en el resto de los países. Y aquí está el origen de la contaminación. Más galones consumimos, más contaminamos. Si este impuesto de ninguna manera sirvió para el cuidado ambiental, sino básicamente para mejorar la economía del Estado ecuatoriano y que lamentablemente esos recursos no sabemos a dónde fueron a parar. Algunos legisladores consideran que se debe incluir en esta ley que se les devuelve el dinero a quienes hasta ahora han pagado este impuesto. Desde enero del 2019 ya se ha recaudado 45.2 millones de dólares. Tiene que más bien aprovecharse del beneficio de la ley que debe ser general y para todos, que permita la retroactividad de los efectos de esta ley derogatoria. Los legisladores debatieron el proyecto realizado por la Comisión de Desarrollo Económico y también el proyecto que envió al Ejecutivo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Tras la renuncia de Patricia Schettini como vocal del Consejo de la Judicatura, el presidente de la Asamblea remitió una comunicación al organismo para que asuma el cargo en su reemplazo el vocal suplente, Jorge Moreno Llanes. Freddy Paredes informa. En las próximas horas asumirá el cargo de vocal principal del Consejo de la Judicatura el doctor Jorge Aurelio Moreno Llanes, en reemplazo de la doctora Patricia Schettini, que presentó su renuncia al cargo el pasado viernes ante el presidente de la Asamblea Nacional. Mediante comunicación fechada ayer, 17 de junio, el presidente de la Asamblea, César Litardo, le hizo conocer al Consejo de la Judicatura la renuncia de Patricia Schettini y en ese mismo comunicado sugiere que asuma el cargo en su reemplazo el vocal suplente Jorge Aurelio Moreno Llanes, que fue posesionado el pasado 29 de enero por la propia Asamblea Nacional. Recuerda de que la Asamblea Nacional ha posesionado a los 5 vocales principales y también posesionó a los 5 vocales suplentes. Jorge Moreno Llanes es máster en Derecho Administrativo, tiene un diplomado superior en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, es doctor en Jurisprudencia. Según trascendió, el doctor Moreno Llanes ahora mismo se encuentra realizando los trámites respectivos para asumir el cargo. Mientras tanto, aquí en el Consejo de la Judicatura están en sesión de pleno 4 de sus 5 miembros. En las próximas horas se integrará el 5º consejero de la Judicatura, sin que hasta este momento se conozcan detalles de la renuncia de Patricia Schettini. En otros temas, dictan prisión preventiva por el delito de asesinato a los 4 internos que habrían apuñalado a 2 hermanos en la cárcel regional de Guayaquil. Familiares de los demás reclusos están muy preocupados por las reiteradas riñas y los hechos violentos. Paul Tutibén informa. A la Regional 8, ubicada aquí en la vía Adaule, aparentemente volvió la calma luego del doble asesinato que se registró este lunes aproximadamente a las 11:30 de la mañana. Los hermanos Domínguez Cuilca, que eran oriundos de Santo Domingo, recibieron aproximadamente 10 puñaladas cada uno, aparentemente por parte de 4 internos, donde se habría originado una riña aquí en la mediana seguridad en el pabellón 1 y 2. Los familiares de los distintos reos entre la penitenciaría del Litoral y aquí en la cárcel de máxima seguridad se sienten preocupados. Ellos indican que diariamente escuchan que se dan estos incidentes y al venir aquí a la cárcel lo único que hacen es encomendarse a Dios.
Mi preocupación es que un día me llamen y me digan, señora, su hijo lo mataron. Pedirle a Dios y por él le pido todos los días que me lo proteja. Uno está con la tensión ahí. ¿A qué hora nos llaman por teléfono diciendo que les pasa algo? Familiares de los hermanos Domínguez Cuilca, que fueron asesinados en el pabellón Mediana Seguridad, viajaron desde Santo Domingo a Guayaquil. Acudieron a la fiscalía a colocar la denuncia en contra de los 4 internos detenidos, acusados de protagonizar la riña. A los sujetos, en horas de la madrugada, les realizaron la audiencia de formulación de cargos por asesinato. En la diligencia con Kemi Importismo, dijeron que no habían hecho nada. Uno de ellos presenta cortes en sus manos, heridas ocasionadas con los cuchillos que utilizaron para el ataque. Los hermanos Domínguez hace poco tiempo habían sido trasladados desde su tierra natal acá a la Regional Zonal 8. Cada uno estaba cumpliendo una condena de 20 años por el delito de asesinato, porque habían cometido distintos crímenes.